Bueno, muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, amigos y cualquier persona que pueda estar escuchando esta reflexión de hoy, 22 de febrero de 2026. Siempre será una gran bendición poder compartir con ustedes estos devocionales. En muchas ocasiones, por cualquier razón, puede no ser posible que las personas se conecten pues en estos horarios, pero recordemos que todos nuestros estudios, servicios dominicales y devocionales están disponibles tanto en Spotify como en YouTube. Y eso no solo para quienes no se pueden conectar con nosotros, sino también para ustedes, hermanos, si desean recordar o profundizar estos temas. Bien, como lo comentaba nuestro anciano David en nuestra última reunión, hoy nuevamente nos tomaremos una breve pausa en la serie de estudios que está impartiendo nuestro pastor y por supuesto, gracias a nuestro Señor, he querido compartir con ustedes hoy uno de los temas que he estado estudiando y en los que he estado meditando en estos últimos días y es acerca de la providencia de Dios. ¿Qué cristiano no sabe lo que es, o al menos lo que significa en parte la providencia de Dios? Ninguno, ¿verdad? No importa la denominación, no importa la corriente teológica o la tradición cristiana, todo cristiano sabe que existe algo que se llama providencia. Y aunque el mundo no sepa, ignore o incluso el mundo no quiera saber absolutamente nada de la providencia de Dios, ellos también la conocen. Aunque a diferencia de nosotros, a diferencia del pueblo de Dios, ellos conocen la providencia con otros nombres. Ellos llaman a esa providencia sin conocerla eh, con diferentes conceptos, lo llaman suerte, la llaman destino, la llaman éxito, karma, la llaman el universo confabulando a su favor, etcétera. Sin embargo, todo cuanto vive, todo lo que hay en el universo, el ser humano, toda la creación, incluso la iglesia, incluso los impíos, viven gracias a la providencia del Señor. Y para hablar de esta providencia, hermanos, podemos y por supuesto debemos leer nuestras Biblias. En ella encontramos a Dios revelado, encontramos quién es Él, encontramos su plan de salvación, su plan de redención. Y lo que veremos hoy, encontramos su providencia. Pero, hermanos, también podemos leer nuestra confesión de fe de Westminster, ya que en cierto momento de la historia, allí en el siglo XVII, algunos hombres de Dios, que fueron muy sabios y muy bien preparados, por cierto, se reunieron en una asamblea y decidieron hablar acerca de algunos temas, entre ellos la providencia de Dios. Y después de muchos debates, después de haber estudiado este tema muy bien, ellos decidieron registrar las conclusiones a las que llegaron en esta confesión de fe. Así, hoy, hermanos, nos nutriremos, por supuesto, de la sabiduría de Dios, pero también de la sabiduría de estos hombres, la cual claramente también viene de Dios. En nuestra confesión, exactamente en el capítulo 4, se nos dan siete conclusiones a las que llegaron estos hombres acerca de lo que es y cómo funciona la providencia. La primera conclusión a la que llegaron ellos nos dice que Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia,
según su presciencia y el libre consejo de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su sabiduría, de su poder, su justicia, bondad y misericordia. Les acabé de leer la primera conclusión de la Confesión de Fe de Westminster acerca de la providencia. Entonces, hermanos, la providencia, según lo que leímos, según lo que les leí, la providencia de Dios es la forma en la que Dios actúa. En resumidas cuentas, todo este párrafo que leí se puede resumir en esta sola frase. La providencia de Dios es la forma en la que Dios actúa. Dios no es un Dios que se sienta a ver lo que hacen sus criaturas y ya. Él no creó el mundo y luego se sentó a ver qué pasaba. Él es un ser que está activo, que se mueve, que obra. Y esta obra que el Señor hace incluye lo que les dije, el sostenimiento, la dirección, la disposición y el gobierno de absolutamente todas las cosas. No solo de algunas cosas, no solo de las cosas espirituales, no solo las cosas que tienen que ver con la iglesia, no, sino de todas las cosas, todo, absolutamente todo, como dice Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nada queda fuera de este gobierno de nuestro Dios, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Allí en Mateo 10:29, nuestro Señor Jesucristo nos dice que ni un gorrión cae a la tierra sin la voluntad del Padre, ¿cierto? Muy bien, conocemos este verso. La confesión nos dice también que la base de la providencia es doble. Por un lado, la presencia del Señor y por otro, el consejo libre de su voluntad. Es decir, no se trata solamente de un Dios que conoce absolutamente todo sobre todas las cosas, es decir, su presencia, sino que también se trata de un Dios que ordena y actúa sobre todas las cosas de acuerdo a lo que Él quiere y desea, es decir, el consejo libre de su voluntad. Esta sección o esta primera conclusión termina diciendo cuál es la finalidad o el propósito de la providencia, y es la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. La finalidad de la providencia, entonces, hermanos, es doxológica, es para que la alabemos. La segunda conclusión, la segunda conclusión de la confesión, se nos dice la forma en la que la providencia de Dios entra en acción. Aquí se nos habla de dos conceptos que parecen algo complicados, que se maneja mucho en lo que es la teología como ciencia, como en la academia, algo muy académico, por así decirlo, pero yo se los explicaré de forma más sencilla. Primero se nos habla de la causa primaria y se nos habla también de las causas secundarias. La causa primaria, así en singular, es Dios, siempre es Dios. Entonces, Dios es igual a la causa primaria. Y la causa secundaria, las causas secundarias en plural, es todo lo demás. Es decir, los hombres, los animales, la naturaleza y en definitiva todo el universo. Entonces, la causa primaria, Dios, la causa secundaria, todo lo demás, lo que es creación. Aquí la confesión nos está diciendo que todo lo que ocurre en las causas secundarias, es decir, el universo, todo lo que sucede allí sucede conforme al decreto de Dios, quien es la causa primera, la fuente última y soberana de la historia. Nada acontece fuera de su conocimiento y tampoco acontece al margen de su voluntad. Sin embargo,
queridos hermanos, esto no significa para nada que Dios maneje a las personas como si fueran títeres. A veces los cristianos que decimos que Dios es soberano por sobre todas las cosas y que nada sucede fuera de su voluntad, se nos acusa de decir o de afirmar que entonces las personas son títeres o son robots. No sé si ustedes lo han escuchado, pero cuando estudiamos la providencia de Dios, entendemos todo lo contrario. El decreto de Dios establece que todos los eventos ocurran, pero eso jamás anula y tampoco sustituye a las criaturas por las cuales esos eventos ocurren. Por ejemplo, cuando una persona toma una decisión, esta decisión él la toma voluntariamente y él es responsable de su acción, aun cuando esa acción esté incluida en el decreto divino. Un ejemplo un poco más específico. Judas decidió traicionar a Jesús porque así él lo quiso. Nadie lo obligó. Judas podía no haberlo hecho. Él no tenía la necesidad natural de traicionar. Él no se iba a morir si no traicionaba a Jesús. Él podía no traicionar. Y aún así, él tomó una decisión voluntaria, humana, real, aunque Dios ya había decretado en su plan eterno la traición, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en la primera conclusión vimos lo que es la providencia, en esta segunda vimos la forma en que actúa la providencia y en esta tercera conclusión veremos los medios que Dios usa para poner en acción su providencia. En esta tercera parte, hermanos, se nos dice que Dios normalmente obra, gobierna, usando medios ordinarios o medios comunes. Es así como Él ha decidido gobernar el mundo. Los medios son, por ejemplo, como ya lo vimos, las decisiones humanas, también, por ejemplo, el trabajo de las personas, las profesiones, los inventos, los acontecimientos naturales y, por supuesto, el medio por excelencia, la iglesia. Dios usa cada una de estas cosas que los teólogos llaman medios, nosotros lo podemos llamar de cualquier forma. Dios usa cada una de estas cosas para hacer su voluntad. Por eso se llaman medios, a través de ellos Dios gobierna. Pensemos en un médico. El Señor puede decidir en un quirófano si la persona va a vivir o morir por medio de la profesión del médico. Y el Señor gobierna el universo de esa forma. La tercera conclusión nos dice también que Dios no queda amarrado a esos medios, por así decirlo. Así como Él puede usarlos, Él también puede prescindir de ellos e incluso puede ir más allá de ellos. Entonces, nuestro Dios no depende de los medios para actuar. La conclusión número 4 de la confesión, que esos eruditos en esa asamblea en 1647 registraron en la confesión de fe, y es que el poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados. Como ya lo sabemos, nada escapa del gobierno divino. Y cuando decimos nada, es nada, así en letras mayúsculas, nada, ni siquiera el pecado. Pero una vez, hermanos, entendemos que ni siquiera el pecado escapa del gobierno de Dios, se debe hacer una aclaración muy importante, y es que el pecado procede, viene, se desencadena, se origina solo y únicamente de la criatura, es decir, únicamente del ser humano. Si bien es cierto
que Dios ordena, limita, gobierna y hasta usa, eso puede ser un poco problemático, escandaloso, pero Dios usa el pecado. Así, Él no es el autor del pecado. La responsabilidad moral del pecado nunca, jamás se traslada a Dios. En Habacuc 1:13 podemos leer, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esto es muy impactante, ¿verdad? Siempre decimos que Dios gobierna todo, que Él es el dueño de todo, que Él hace lo que Él quiere, que Él es soberano. Pero a veces no pensamos o no nos detenemos a pensar de que el pecado cae en esa categoría de ser usado para el propósito suyo. El quinto, la conclusión número 5, es una de las más hermosas. Esta nos dice que el más sabio, justo y clemente Dios muchas veces, por un tiempo, deja a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones. Este es uno de los temas doctrinales que siempre ha causado bastante impacto en mi vida cristiana y personalmente creo que es con este aspecto de la providencia de Dios que los cristianos tenemos más relación en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y es que aquí la confesión, por un lado, nos recuerda esa dimensión pastoral y paternal de la providencia de Dios. El Padre, nuestro Padre, muchas veces permite pruebas reales en la vida de sus hijos. Esto, por supuesto, con fines disciplinarios y hasta pedagógicos. Y por otro lado, también esta conclusión nos recuerda que aún siendo cristianos, tenemos una naturaleza pecaminosa que es horrible delante de Dios, pero también nos recuerda que gozamos de una seguridad en Dios aún teniendo esa naturaleza pecaminosa. A veces, hermanos, pensamos que la providencia de Dios es solo lo bueno que podemos recibir de Él, son las bendiciones. Escuchamos o decimos cosas como Dios proveerá, ¿verdad? Lo hemos escuchado y lo hemos repetido muchas veces. Yo lo he dicho muchas veces, Dios proveerá. Y lo usamos como una forma de decir que todo estará bien, de que todo va a salir como queremos y que todo va a salir como esperamos. Y por supuesto, esto no está mal para nada. Como cristianos podemos y debemos confiar totalmente en la providencia de Dios, pero debemos tener en cuenta, hermanos, que la providencia no siempre apunta a lo que nosotros consideramos que está bien. Eh, esta providencia siempre va a apuntar a todo, a que todo suceda como Dios quiere. Sabemos que Dios quiere el bienestar de sus hijos, claro, pero eso no siempre significa buena salud, buen trabajo, buena economía. Eso significa que el Señor puede también corregirnos, disciplinarnos, enseñarnos, enseñarnos, como solemos decir aquí en Colombia, a las malas, para no ir más allá. Enseñarnos dependencia, enseñarnos humildad, enseñarnos misericordia. Qué difícil, hermanos, qué complicado es aprender a depender de Dios, ¿cierto? Y qué difícil es aprender humildad. Y qué difícil es aprender a ser misericordiosos. Al menos esas tres cosas que se me vienen a la mente, las aprendemos no disfrutando el proceso. Podemos aprender a ser amorosos porque recibimos amor. Podemos aprender a ser bondadosos con otras personas porque recibimos bondad. Pero para aprender dependencia de Dios debemos sufrir aislamiento,
sentir que el Señor no está con nosotros. Para aprender humildad necesitamos ser humillados. Y así con muchos otros aspectos. Y esta cuarta parte también nos dice que Dios puede dejarnos en nuestros pecados. Si tú, hermano, o yo, tenemos un pecado que no podemos dejar fácilmente, que cometemos una y otra vez, hasta ese punto que llegamos a pensar que estamos siendo derrotados, que ya no estamos siendo cristianos. Pensamos que seguramente Dios nos ha dejado. Pero la verdad, hermano, es que Dios nos está disciplinando a través de eso, a través de ese pecado que no podemos dejar, que nos ponemos en la posición de seguir cometiendo una y otra vez. El Señor lo está utilizando para que dependamos de Él, para llevar nuestras cargas a Él, esa carga, y descansar en Él. La conclusión número 6, mientras que en la conclusión número 5 que acabamos de estudiar, solo es aplicable a los creyentes, a los cristianos. La número 6 es aplicable únicamente a los impíos, a los que no son cristianos. Aquí se nos dice que Dios endurece a los impíos, es decir, que cuando una persona persiste en el mal, persiste en el pecado, Dios ya no actúa como actúa con sus hijos. Él actúa ahora como un juez y deja a esa persona en el camino que ella misma ha escogido. Y lo hace sin el propósito de disciplina como lo hace con sus hijos, sino con el propósito de juicio. Aquí, hermanos, entendemos que la providencia de Dios va muchísimo más allá. La providencia es gobierno, es administración, es soberanía y también es justicia. Es manifestar su gloria a través de la condenación del impío por lo que el impío ha decidido hacer, es decir, pecar, no buscar a Dios, no desear nada de Dios y burlarse de Dios. A veces pensamos cómo es posible que la providencia tenga que ver con esto, con el juicio. Sí, Dios es justo y está dispuesto a ejercer esa justicia. Muchas veces decimos Dios es justo, Dios es juez, pero nos aterra cuando vemos que esa justicia es puesta en acción. Y en el juicio final, esa justicia la veremos en su máximo esplendor, condenando al impío. Y la última conclusión, la número 7, nos habla de la providencia de Dios hacia su iglesia, hacia nosotros como congregación, a su iglesia visible e invisible. Esta conclusión es muy bonita y nos dice que aunque la providencia de Dios en general alcanza a todas las criaturas, así también de una manera muy especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Entonces este capítulo concluye afirmando la existencia de una providencia que es especial. Esa providencia que es tan grande, tan grande, tan grande, tiene una parte especial y está destinada para la iglesia. Todo lo que Dios gobierna en el mundo tiene, en última instancia, una orientación, una inclinación hacia el bien de su pueblo escogido. Esta es una verdad muy especial, hermanos, y podemos tenerla en cuenta cuando leemos o estudiamos versículos como Isaías 54:17, que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y Romanos 8:28, este lo conocemos bastante bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Versículos como estos solemos verlos en muchos lugares. Lo vemos en negocios, en calcomanías de carros, en casas, en bares, en cualquier lado donde puede Dios no estar.
Y las personas piensan que estos versículos aplican para todo el mundo. Dios bendice mi negocio, Dios bendice este hogar, pero si esa persona no conoce la providencia especial de Dios, esos versículos, esas promesas jamás van a aplicarles. Entonces, leamos bien, estudiemos bien esos versículos, teniendo en mente que se trata de una providencia especial de Dios para la iglesia. Ya finalmente, hermanos, a modo de conclusión, la providencia de Dios es algo muy grande. Sé que en nuestros años como cristianos hemos escuchado acerca de ella e incluso la hemos tomado a la ligera y hemos pensado mal de ella. Pensamos que la providencia de Dios siempre apunta al beneficio del ser humano, pero no. La providencia apunta a manifestar la gloria de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa gloria? Como Dios decida, como Él quiera que se manifieste esa gloria. Puede ser a través de cosas buenas para sus hijos, incluso cosas buenas para los que no son sus hijos, para los impíos. Dios muestra su providencia no dando un terremoto ahora mismo en la ciudad de Bogotá o un megaterremoto en el país. Eso es providencia. Si el impío muere y va al infierno y va a ser juzgado, eso es providencia. Si mañana nos levantamos y podemos respirar, eso es providencia. Si mañana llegamos a nuestros trabajos y resulta que somos despedidos de él, eso es providencia. Y finalmente, lo único que podemos hacer y lo último que es realmente válido es darle la gloria a Dios porque Él ha decidido hacer lo que Él quiere. Con esto en mente, mis hermanos, pensemos en qué punto de nuestra vida está nuestra experiencia cristiana, nuestra confianza en Dios y hagamos ese contraste. Así confiamos en la providencia divina del Señor y nos acogemos a ella descansando en si viene el bien o si viene el mal. Incluso el Señor está ahí presente, siendo benevolente, soberano, misericordioso y también justo. Dios los bendiga.